Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos aquí con toda la información trascendente para analizarla, para platicar con ustedes en CDMX Radio. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos de Ciudad Capital? Pues bueno, ya se acabó ahora sí la Semana Santa, las vacaciones, el asueto, todos de regreso a la cruel realidad y a la información pues que siempre tenemos aquí puntualmente con ustedes. Platicarles que en este programa pues analizaremos este conflicto de interés que acusó el PRD hacia Claudia Sheinbaum, la jefa delegacional de Tlalpan y pues aspirante de Morena a la jefatura de gobierno de 2018, este conflicto de interés que tendría por ser jefa delegacional en Tlalpan y al mismo tiempo pues investigadora en la UNAM. También pues tenemos información de lo que Manlio Fabio Beltrones fue a decir a la Asamblea Legislativa respecto a los gobiernos de coalición que se presentan como una alternativa para una clase política cada vez más desprestigiada y en la que la gente cree menos. También pues tendremos una entrevista con Jesús Silva Herzog Márquez a propósito de la Constitución de la Ciudad de México y de las impugnaciones que se han presentado contra la misma. Recordemos que Jesús Silva Herzog fue muy crítico en febrero, lanzando un artículo pues muy duro contra la Constitución de la ciudad una vez que ésta se publicó. También pues comentarles el tema que está pues ahora sí que en esta resaca post vacacional de las tarifas. Nos recibe esta resaca post vacacional con las nuevas tarifas para el transporte público concesionado y pues finalmente seguir con este asunto preocupante de los usos de suelo que deriva en actos de corrupción y provoca situaciones como la que pues hace unos días se vivió en la delegación Álvaro Obregón con el colapso de una obra que dejó 7 personas muertas. El hecho pues ya se ha trasladado a una disputa entre vecinos y el que fuera jefe delegacional en Álvaro Obregón y actual líder de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna. Son los temas que trataremos en este programa de Ciudad Capital. Así es, pues vámonos a política. Política. Ciudad Capital. Estamos ya en política, saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook Live. Y bueno, esta semana que transcurrió se puso muy compleja en un nuevo encontronazo en el PRD Morena. Esta vez pues ya el PRD centra su atención en la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, a quien ya habían por ahí señalado, pero ahora lo hacen con más fuerza, advirtiendo que hay un conflicto de intereses y presentando ya una solicitud formal la Asamblea Legislativa como órgano legislativo pidiendo que se investigue para ver si pudiera proceder incluso su destitución del cargo por estar cobrando como académica en la UNAM, por un lado, y también ocupando este cargo de jefa delegacional. Es uno de los temas que causaron polémica y debate fuerte en la Asamblea Legislativa, porque también tuvieron una reacción de Claudia Sheinbaum, la delegada en Tlalpan, arropada incluso por todos los delegados, los 5 delegados, estos que ya se habían desunido, ¿no? Porque jalaban sin Monreal, con su bloque con Xochitl, y ahorita se vuelven a reagrupar, aprovechando esta coyuntura que ellos en Morena consideran un golpeteo político del PRD en contra de Sheinbaum, porque aseguran es la candidata puntera a la jefatura de gobierno. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice Claudia Sheinbaum en esta respuesta que da a las acusaciones del diputado del PRD Iván Texta, que es quien ha puesto en la mira a la delegada Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar los argumentos de Claudia Sheinbaum. Nunca he escondido que soy académica. Fue parte de mi campaña por la jefatura delegacional en Tlalpan. Es un asunto público y notorio, y tampoco he violado ningún precepto legal. Desde el 1 de octubre de 2015, cuento con una comisión por el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM, el cual fue renovado el 1 de octubre de 2016. De estos permisos les vamos a dar copia a los miembros de la prensa. El documento que me otorga la comisión dice expresamente:
Con fundamento en el artículo 56C del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se acordó aprobar su comisión con 5% de su sueldo mensual, con objeto de fungir como jefa delegacional en Tlalpan. De la de conflictos de intereses y de mi declaración de impuestos presentadas por ley en mayo de 2016 y la cual tiene carácter público. Esos son los argumentos de Claudia Sheinbaum. Ella dice, pues sí cobro en la UNAM, pero hay un acuerdo técnico desde el año pasado que pues solo es el 5% y también da a conocer que también recibe una beca, y eso lo ha manifestado ella en su declaración de intereses. ¿Qué dijo el diputado Iván Texta? El diputado Iván Texta señaló en la tribuna que la delegada estaba incurriendo en este conflicto de intereses al estar cobrando dentro de la UNAM y al estar ejerciendo la función de delegada, que de acuerdo con el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se establece que debe ser una labor de tiempo completo. Entonces él dice, pues está teniendo actividades de tiempo completo en la universidad y también en la delegación. Es una falta muy grave que podría incluso derivar en la destitución del cargo según lo que dice el estatuto. Pero ¿tú cómo lo ves, Alberto? Ahí hay mucha grilla política. Sí, y grilla que también involucra a los otros partidos que apoyaron al PRD para que se aprobara este punto de acuerdo. Sí, el PRI y el PAN. El PRI y el PAN que pues jugaron con el PRD, obviamente ahí con el voto en contra de Morena, permitiendo que este punto de acuerdo pasara para que se haga esta investigación en contra de Claudia Sheinbaum. Son parte de las negociaciones a la que juegan los partidos minoritarios en la Asamblea Legislativa. Y por otra parte, pues también el hecho de que hay algunas figuras dentro del propio gobierno de la ciudad que también son académicos y que pues también forman parte de la administración pública, ¿no? En ese sentido, hace unos días también platicábamos con el consejero jurídico Manuel Granados, porque él es académico en la Facultad de Derecho de la UNAM. Lo que nos decía él, excusándose, es que a diferencia de Claudia Sheinbaum, él no es investigador ni profesor de tiempo completo, que él es solo un profesor por una asignatura y maestro por oposición. Entonces que él sus clases las da de 7 a 9 de la mañana, que no interfiere con su horario laboral y que pues no se encuentra bajo un supuesto en donde habría una responsabilidad aplicable a través de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que sí plantea una eventual posible conflicto de interés por esta situación en la que eres funcionario de tiempo completo y al mismo tiempo investigador de tiempo completo. Dice, yo no lo soy, yo soy maestro de asignatura, solo estoy dando clases en un horario muy específico que no afecta mis labores como funcionario público. Entonces, son distintos puntos de vista que se deben analizar respecto a esta situación, y también el hecho, como tú ya lo comentabas, que el PRD se lanza contra Claudia Sheinbaum, ¿no? Viéndola como el enemigo a vencer, ¿no? O sea, ya también esto deja ver cómo se están moviendo las piezas y qué lecturas trae el PRD de sus propias encuestas. El PRD seguramente está midiendo y confrontando a Sheinbaum con sus propios candidatos y ven que les está ganando mucho terreno, e incluso a Sheinbaum frente a otros aspirantes de Morena, ¿no? Como Martí Batres y como el propio jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, ¿no? Y entonces se dan cuenta que ella es la enemiga a vencer y por eso la atacan, no atacan a Martí, ¿no? Bueno, ya en su momento ya se han ido contra Monreal, pero ahora la adversaria es la jefa delegacional en Tlalpan. Sí, creo que no es un hecho menor lo que están denunciando en el PRD, que puede tener ciertas consecuencias, que tiene muchas aristas, porque si volvieran a hacer algo como intentar desaforar a una delegada de Morena, pues ya tienen la campaña puesta para reeditar lo que fue entonces el desafuero de Andrés Manuel, ¿no? Sería no, como, dudo que se atrevan. Sí, sería el camino totalmente equivocado, ¿no? Sería más que derrotarla, sería crecer más. Victimizarla. Claro. Y creo que fue un poco lo que ella hizo, victimizarse, ¿no? Decir, ay, por ser investigadora me están atacando, porque soy la puntera. Creo yo que lo que destaca en esta pues, confrontación, sí queda claro algo, que es Claudia Sheinbaum es la candidata ya prácticamente de Morena, ¿no? Además con este respaldo que tuvo de Martí, de Monreal y de todos los delegados, pues ya deja muy claro que tanto en el PRD la están viendo como la enemiga a vencer,
y en Morena la tienen como la figura que cuidar. Pero yo solo destacaría dos cosas. Ella creo que sí evidencia algo que hemos platicado mucho de Morena aquí, que es un poco las incongruencias. Las incongruencias al manifestar una postura y ejercer otra, ¿no? O sea, decir algo y hacer otra en los hechos. Y lo digo porque pues, es muy claro, incluso con las declaraciones que ella da, que efectivamente está cobrando en la UNAM. Uh-huh. Y si lees el estatuto es muy claro. Dice, si es una sanción el servidor público que esté cobrando, ¿no? Y sobre todo, y ella lo defiende alegando que hay un acuerdo de la UNAM. Sí, pero es un acuerdo de la UNAM que la respeta dentro de lo que cabe en la UNAM, como para no perder la plaza o el cargo que tiene ella como investigadora, que la UNAM le dé ese permiso, pero la función pública no te está dando ese permiso. Uh-huh. Entonces ahí sí hay una ilegalidad, que a ver cómo lo resuelve la Contraloría, porque ya está el tema ahí. Yo lo que no sé y me inquieta un poco respecto a la estrategia que sigue el PRD de ir a todas cuando se tiene que ver con Morena. Uh-huh. Y lo que está provocando, lo que podría provocar esa estrategia del PRD de engancharse en todo lo que tenga que ver, oler o parecerse a Morena, es que los victimizan y les dan una plataforma que para hacer más campaña. Les están dando publicidad gratuita. Uh-huh. Es como un producto al que tú atacas y lo que provocas es el sentido de lo contrario, que generas que la gente voltee a ver ese producto pues porque lo estás atacando. Entonces yo no sé ahí qué tanto el PRD lo esté calculando, ese hecho específico de que al ir por todas y engancharse, lo que están generando es que la gente voltee a ver pues justo a ese que están atacando. Entonces puede resultarle contraproducente a los PRDistas ir a todas, como dices tú. Yo creo que lo que tendrían que encuadrar muy bien es eso, que la incongruencia que se señala una vez más, porque está ahí a todas luces, ¿no? O sea, un partido que dice que defiende la legalidad, pues al ver que se le señala un acto ilegal, luego se victimiza, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, no, o sea, pues sería mejor decir, ok, pues renuncio a este cargo, ¿no? A lo mejor, porque digamos que no es un delito grave, ¿no? También es cierto. Y ella pues también dice, pues yo aporto mucho a la UNAM, claro, pero también en el momento en que tú decides dejar tu labor académica para irte a la política, pues es de tiempo completo, sobre todo en un cargo de elección popular. Y ella, fíjate que pone un argumento que pudiera resultar como medio leguleyo, porque ella dice, yo pertenezco a la universidad y tengo una beca de CONACYT, pero eso no es problema porque ellos no pertenecen a la federación, ¿no? Dice, el estatuto dice que siempre y cuando pertenezcas a la federación, al Distrito Federal, a alguna entidad, ¿no? Sin embargo, habría que recordar que la UNAM sí pertenece al gobierno federal. Es autónoma en cuanto a su gestión técnica, educativa, a su plan de estudios, pero la UNAM es gobierno federal. Es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, y por eso cuando se comete, incluso por eso cuando se ha cometido un delito, como cuando han atentado contra la UNAM, que los encapuchados toman rectoría, hay denuncias ante la PGR porque se considera un delito federal, porque es una institución federal. Entonces, ahí es una cuestión como de interpretación, pero sí queda claro que incurre la delegada en el supuesto que establece la ley. Quizá lo que habría que decir es, bueno, tampoco valdría, o sea, sería un exceso llegar a aplicarle una sanción a un funcionario por ser académico, ¿no? Uh-huh. Sería así como solo en México. Y es ahí donde se victimizaría más. Exacto. Pero sí por un lado decir, bueno, a ver, analicemos la ley. El caso de Granados es totalmente distinto. Él dice, yo doy clases, pero no cobro. Uh-huh. Y mientras no cobres, no pasa nada. Sí, aquí el punto es que ella sí cobra el 5%. Entonces dices, es el 5%, pero estás cobrando, uh-huh, ¿no? O sea, y ahí se advierte una ilegalidad. Quizá fue algo que debió de haber calculado un poquito más al momento de hacer sus declaraciones con sus asesores, el decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí renuncia de manera total al salario, digo, no pasa nada. En este caso yo creo que como no, delegada no gana mal, ¿no? Ajá, y además la UNAM no creo que le fuera a decir, como ya te fuiste ya dejas de ser investigadora, ¿no? Se entiende que hay un acuerdo
en el que dicen, oye, pues como vas a asumir una responsabilidad, pues entrégate a eso, pero aquí está tu espacio, ¿no? Sí, no, claro. no te va a quitar tu plaza, ni va a desaparecer, ¿no? Quizá necesita más dinero para mantener a Carlos Simas. Eso puede ser. Pero bueno, el chiste es que ya está muy caliente ahí el pleito entre Morena y el PRD. Ahí lo dejamos para seguirlo. A ver, ahora sí que a la Contraloría General ya le echaron una bomba encendida ahí, porque habrá que revisar con cautela cómo resuelven este caso. Porque sí, en la ilegalidad está comprobada, pero los riesgos de victimizar, de hacer un conflicto más grande por este tema, también están ahí expuestos. Por lo tanto, el PRD ya quemó un dardo. Sí, y celebrar que ya Morena logra otra vez unidad, ¿no? Monreal creo que es el más contento ahí, que dice, ya lo vuelven a arropar los delegados, ¿no? Sí, salen unidos. Salió muy, ya siente que recuperó ese lugar que le habían quitado los morenos. Ahí está por verse quién ganó el debate mediático. Así es, y a ver qué pasa ya en esta carrera, porque pues ahí estuvieron los tres que dicen van a ir a una encuesta de Morena para ver quién es candidato a jefe de gobierno. Ahí estuvo Martí, ahí está Monreal. Vamos a ver si más adelante no se vuelven a separar esos tres personajes o rompen ese acuerdo de unidad que están. Ya ves que ni se les da. Ya ves que no se les da, y más en tiempos políticos. Pero bueno, vámonos ahora a algo también yo diría trascendente que se vivió en la Asamblea Legislativa por esta discusión ya de forma con personajes que hablaron de manera clara y contundente de lo que son los gobiernos de coalición, ya como un hecho que se van a vivir en la Ciudad de México, y con un personaje de nivel nacional, un líder nacional, ¿no?, que siempre ha impulsado esta lógica de los gobiernos de coalición a nivel federal, pero nunca ha tenido éxito, ¿no? Y ahora reaparece y lo hace para poner como la vara alta ahí, ¿no? Para ir midiendo la situación de como diciendo, vamos a empujar de manera sólida y concreta en la Ciudad de México los gobiernos de coalición para ver si llegamos a aterrizarlo más adelante. Y es Manlio Fabio Beltrán, es el personaje que estuvo ahí, además en un momento muy oportuno, ¿no?, por la coyuntura nacional de los priistas, su reaparición con un mensaje que deja por ahí. Sí, Manlio Fabio fue a un foro llamado justamente Gobiernos de Coalición, organizado por la Asamblea Legislativa. Fue el personaje principal dentro de ese foro, opacó a otros personajes que también fueron invitados, como la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, el consejero jurídico Manuel Granados, el exdiputado constituyente Porfirio Muñoz Ledo. Lo que dijo Manlio Fabio Beltrones fue lo que generó ahí la nota, ¿no?, como se dice. Llegó prácticamente a tirar netas a la clase política, porque lo que dijo sobre los gobiernos de coalición pues es algo que le interesa a la clase política y nacional y local. Lo que él plantea es que como se encuentra hoy el país y la ciudad, los estados, hay una sensación entre la ciudadanía de mucho descontento hacia los políticos, hacia nuestra clase política. La gente ya no le interesa participar en las elecciones, considera que su voto no importa, y lo que está surgiendo es mucho abstencionismo, y cada vez hay menos voto, y los políticos llegan cada vez con menos representación a sus cargos, ¿no? Lo que él decía es que, por ejemplo, los presidentes cada vez son menos votados, ganan con el menor porcentaje de votos de los ciudadanos. Pero también lo que él advertía es que los políticos que se vuelven nuestros gobernantes llegan muy mal preparados, y llegan tan mal preparados que pues llegan a aprender, ¿no? Exacto. Y entonces ahí es cuando le hace esta intervención diciendo que los gobiernos no deben ser escuelas de aprendizaje. Vayamos a escuchar lo que él dice en este foro de gobiernos de coalición, y pues obviamente, aunque no lo dice, lleva dedicatoria pues a nuestro canciller Luis Videgaray, pues que desafortunadamente cuando tomó protesta al cargo como canciller dijo: yo vengo a aprender. Veamos cómo lo dice Manlio Fabio Beltrones, una crítica demasiado pues puntillosa en ese aspecto, como lo caracteriza. Vayamos con él. Hablamos de dos cosas: gobierno de coalición para gobernabilidad democrática
ratificaciones para asegurarnos de la calidad y el conocimiento de quienes integren el gobierno. Nunca más una escuela de aprendices. Eso es importante. Si se llega al gobierno, es para poder hacer funcional el gobierno, no para llegar a aprender a gobernar. Pero para eso es necesario el cambio del régimen político. Por eso, por más dificultades que se nos aparezcan en la posible reglamentación, creo que vamos en la ruta correcta. Pues de muy buen humor estuvo Manlio Fabio, ¿no? Lo que se dice en las columnas es que le urge regresar a los medios, ¿no? Volverse a hacer sentir, y aquí dio una muestra de que trae con qué hablar, porque también volvió a lanzar otro dardo que le cae, pues quizá de manera directa al presidente Enrique Peña Nieto, al decir pues las bajas ¿cómo le podríamos llamar? Las bajas las bajas mediciones, el porcentaje tan bajo que tienen actualmente los mandatarios en las mediciones de popularidad, esta costumbre que se tiene de ir midiendo la popularidad de un gobernante. Yo no entiendo como para qué, ¿no? O sea, porque pues qué nos importa si a Peña ya nadie lo quiere, ¿no? A veces desde que toman protesta ya nadie los quiere, entonces es lógico que, pues, ¿de qué nos sirve decir el presidente ahora está muy bien aprobado, ¿no? Porque además es donde ya no aspiran a nada más, ¿no? Quizás una evaluación de su gobierno, ¿no? De que también tan mal lo está haciendo. Ojalá, pero más bien, diría yo, no sé de qué sirve, pero más bien he visto que no sirve de mucho, porque los ves que van en picada y lo siguen haciendo mal. Esperaría o sea, que esos sondeos sirvieran para decirte, oye, está muy mal esto, la seguridad, hay que reforzar y corrigieran, ¿no? Entonces, pero quizá, como dice Manlio, son gobiernos aprendices, entonces no se refleja. Y pues estas posturas, yo creo que lo destacable de Manlio es que sí ya pone en el centro el que la ciudad va a hacer ese gran experimento de tener gobiernos de coalición. Obviamente ya viene la postura de Morena, ¿no? De están queriendo hacer el PRIAN y el PRD, queriendo hacer gobiernos de coalición para restarle fuerza a Morena y no permitir, ¿no? Lo cual yo creo que no es así. Yo creo que los gobiernos de coalición es algo que se tiene que experimentar. Llegó la hora de que se experimenten y no sabemos cuáles van a ser los resultados, ¿no? Por eso se van a aprobar y dependerá de mucho del diseño. Pero yo no creo que todos los partidos políticos estén diseñando, porque además no es una idea de un solo partido político. O sea, por ejemplo, Manlio en 2012, cuando lo firmó un desplegado con Agustín Basabe, con Marcelo Ebrard, con Santiago Krill, pues en ese entonces no existía Morena, ¿no? Entonces no podemos decir que se están inventando los gobiernos de coalición ahora con un fin perverso de restarle fuerza a Morena, ¿no? Yo creo que es una figura que también a Morena el día de mañana le va a servir, pero creo que lo toral es que un gobierno de coalición permitiría sí tener estándares más eficaces para garantizar que quienes lleguen no sea el compadre, el amigo, sino gente con un alta especialización, ¿no? Y que no cometan errores de primaria como Sheinbaum, ¿no? Que firma un contrato de una universidad cuando la ley lo sanciona. Solo para comentarles rápido a nuestros amigos, la Constitución de la Ciudad de México establece esta figura de gobiernos de coalición en la que pues dos partidos o más tienen que suscribir una plataforma de gobierno en donde el candidato ganador a jefe de gobierno puede adherir como funcionarios de primer nivel a integrantes de otro partido, no necesariamente del suyo, y comprometer una agenda política de ambas fuerzas, aunque ideológicamente no sean equiparables, ¿no? Ya que la Constitución de la Ciudad de México lo prevé, Manlio Fabio Beltrones en este foro aplaudía que esta figura sea posible para los próximos años en la Ciudad de México. Y lo comentaba pues frente a este hecho de que ante la crisis de credibilidad que tienen los partidos políticos, lo que viene es gobiernos de coalición o una colisión, decía él, ¿no? Lo que él comentaba pues es que ante esta falta de credibilidad
que tienen los partidos políticos y los políticos, estos cada vez están siendo menos votados, cada vez sale menos gente a votar por ellos, y pues un gobernante llega al poder con menos votos que su antecesor. Uh-huh. Entonces, a él hacía un comentario con porcentajes que recordó de las elecciones, por ejemplo, la de 2006, la elección presidencial de 2006, decía que entonces Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República con un 35.8% del respaldo ciudadano, ¿no? Enrique Peña Nieto en 2012 llegó con 38% de respaldo ciudadano, pero de ese 38%, 31% se lo dio el PRI y el 7% restante se lo logró dar el Partido Verde. Y él también comentaba que hay mediciones que están haciendo ya los encuestadores de que hablan que para el 2018 quien sea presidente o presidenta de la República pues llegue con un respaldo ciudadano de tan solo el 30%. Quiere decir que cada vez menos gente está saliendo a votar y que quienes llegan a gobernarnos lo hacen con cada vez con menos respaldo. Él también comentaba que pues una de las situaciones que se da es la falta de profesionalismo, como ya lo comentó anteriormente, respecto a los que llegan a gobernar y formar parte del gabinete. Lo que él considera es que además de los gobiernos de coalición tiene que haber un profesionalismo de quienes nos gobiernan y que se eliminen las cuotas en la asignación de puestos. Vayamos con Mario Fabio Beltrones, quien habla sobre esta tendencia que cada vez más a la baja de gente que sale a votar y de la falta de profesionalismo de quienes nos gobiernan y que llegan pues solamente por una cuestión de cuotas. En la elección del 2012 el candidato triunfador tuvo 38.6%, 31 del PRI, 7 del Verde. Ojo, la caída en lo que es el apoyo electoral de cada uno de los presidentes es evidente. Tenemos que construir entonces un nuevo régimen político que nos evite la colisión a la que vamos, y yo creo que es o gobiernos de coalición o ruta de colisión, y esa ruta de colisión la tenemos enfrente, la tenemos en el 2018. Es posible, dicen los encuestadores, yo ya no les creo, he sufrido en carne propia sus números, pero por lo menos tomándolo como una fotografía, dicen que es posible que el próximo presidente o presidenta de la República pudiera tener una base de apoyo del 30%. La coalición, a final de cuentas, trae ratificación. La ratificación de los miembros del gabinete, los colaboradores. Hay que tener presente en la ley que no se trata de un cuoteo. Ya tuvimos épocas en las cuales las cuotas y los cuates fueron aquellos que se hicieron evidentes e indispensables en alguna administración. Si se trata de un nuevo régimen político, la reglamentación deberá evitar que el cuoteo de los partidos políticos le reste lo que es profesionalismo a cada uno de los espacios que van a ser el apoyo del presidente o del jefe de gobierno en turno. Eso es importantísimo. Pues esas fueron las palabras de Mario Fabio Beltrones en este foro en el cual estuvo de muy buen humor, compartiendo sus experiencias, sus anécdotas, también sus derrotas personales y poniendo ese contexto duro para los priistas, con varios mensajes que por ahí le han de haber caído al canciller, al presidente. Y que ya han de estar preocupados de verlo que está activo y de regreso en la política. Esa fue su participación y su visita por acá en la Ciudad de México. Vámonos a la entrevista que tenemos preparada el día de hoy en Ciudad Capital. Entrevista. Ciudad Capital. Pues ya estamos aquí en la sección de la entrevista, esta entrevista que les preparamos cada semana, donde platicamos con personajes diversos que puedan aportar al debate público. En este caso buscamos un personaje que ha sido muy crítico con la Constitución de la Ciudad de México, que es un hombre
muy respetado en la parte académica y que siempre hace críticas muy oportunas, ¿no? Se trata de Jesús Silva Herzog, que nos habla de lo que es la Constitución a grandes rasgos desde su óptica, y también de estas diversas posturas que hay en torno a la Constitución ahora que está en este gran litigio, ¿no? Así es. Jesús Silva Herzog Márquez nos hace una reflexión de lo que desde su punto de vista es la Constitución de la Ciudad de México, muy a su estilo y con este antecedente puntilloso de lanzar un dardo hacia la Constitución cuando recién se publicó allá por inicios de febrero, en un diario de circulación nacional donde él colabora continuamente. Pues la calificó de cursi, de pedante, de pedantería. La farragosa Constitución, ¿no? Algo así la mencionó. Y a propósito de eso hablamos con él. ¿Qué opinión tenía de esta Constitución ya a varias semanas de que se publicó? Quizá ya la leyó. Y de que, con más calma. Encima de esta pues pesan sombras de impugnaciones, 7 impugnaciones promovidas por partidos políticos y por entes del gobierno federal. Vayamos con esta reflexión que nos hace Jesús Silva Herzog de pues insiste, ¿no?, en lo que él denomina son excesos retóricos, una reiteración constante en los términos que hay dentro de pues esta norma máxima para la capital. La Constitución de la Ciudad de México es una obra compleja. Y creo que hay algunos elementos positivos de la Constitución de la Ciudad de México. En un espacio de opinión hay pues un dardo que hay que usar y me parece que ese era el sentido de cuestionar los excesos retóricos, el desorden, la reiteración de la Constitución de la Ciudad de México. En eso sigo pensando lo mismo. Al mismo tiempo creo que hay otras cosas que vale la pena reconocer tanto del proceso constituyente como del resultado de la Constitución. Las impugnaciones que se han presentado, ¿cree que puedan corregir esta parte que usted decía de la retórica, la cursilería? No creo que debamos esperar que la Corte sea un espacio para corregir la redacción de la Constitución, pero sí, pues por lo menos reinscribir a la Constitución de la Ciudad de México dentro del orden federal, dentro del orden constitucional mexicano, en donde creo que sí hay pues algunos excesos que podrían ser corregidos por la vía judicial. Las expresiones inútiles, las declaraciones jurídicamente inservibles, de homenajes, de elogios a grupos sociales, ¿eso tendría que corregirse? Yo creo que debería corregirse. No tengo idea de que eso vaya a suceder. Mencionaba aquí el hecho de que hay frecuentemente en la Constitución esta idea de que se elogia a un grupo. Lo mencionaba hace un momento, a los maestros. La Constitución reconoce lo que hacen los maestros, ¿no? Yo creo que eso no corresponde a una Constitución, corresponde a lo mejor al discurso del jefe de gobierno el día 15 de mayo para festejar a los... Una crítica aguda a su estilo, ¿no?, de Silva Herzog, de lo que es la Constitución, que eso ya lo habíamos también discutido aquí, ¿no? Había varias posturas, ¿no? Incluso cuando entrevistamos a Muñoz Ledo, recordarás que él fue una de las preguntas que le hicimos, qué opinaba de que la habían tildado de cursi, y lo que explicaba Porfirio Muñoz Ledo es que pues una Constitución también es un anhelo, ¿no? No nada más es una regla, una norma sobria, ¿no?, que genera el legislador, sino que viene acompañada de todo este empuje social, además es un proyecto que tiene una visión a largo plazo. Entonces no podría limitarse nada más a establecer normas muy concretas, sino plasma ahí lo que se anhela como ciudad, cómo se ve la ciudad a 20 años, a 50 años, a 100 años. Eso es lo que está plasmado en la Constitución. A juicio de Silva Herzog, pues es en algunos puntos redundante, cursi. Creo que pues en algunos casos sí llega a ser exhaustivo y por eso pareciera redundante, y también pues eso ya es muy subjetivo, ¿no? Para algunos
será cursilería hablar de la felicidad, para otros es algo que es también un anhelo muy sensato, ¿no? Que se tenga y que se haya plasmado en una constitución. Sí, lo que Jesús Silva Herzog comenta, ¿no? El hecho de que él considera que la Corte no va a ser el espacio para corregir pues esas cursilerías. Lo que él sí dice es que pues si se presentaron estas impugnaciones, que por cierto las defiende, dice que son parte pues de nuestro régimen democrático y que son parte de un régimen constitucional, pues justamente que evite que la Constitución de la Ciudad de México esté fuera de la legalidad, ¿no? Y que por eso no hay por qué sorprenderse ni rasgarse las vestiduras de que se hayan presentado, pues en su momento, como lo dijimos, esta cascada de impugnaciones por parte de la PGR, la Presidencia de la República, el Senado, el Tribunal Superior de Justicia, en fin, todas estas instituciones que promovieron estos recursos, acciones de inconstitucionalidad y controversias en contra de esta norma máxima de la ciudad. Vayamos a esta segunda parte de la entrevista en donde Jesús Silva Herzog defiende las impugnaciones promovidas y dice pues que son parte de nuestro régimen político, de nuestro régimen de control constitucional que existe en el derecho mexicano. Anticipo de que viene un debate judicial muy interesante, muy valioso, no solamente para la Ciudad de México, sino para todo el país, el ver de qué manera se examina la Constitución de la Ciudad de México. Como opinión personal, las impugnaciones que presentaron pues desde partidos políticos hasta la Presidencia de la República, ¿qué le dejan? ¿Qué reflexión jurídica y política? Yo creo que aquí se resaltaron argumentos muy valiosos. Ese es el funcionamiento normal de un sistema democrático, el hecho de que los distintos grupos sociales, las distintas instituciones políticas, no solamente tienen el derecho, sino incluso la responsabilidad de defender la interpretación de la Constitución, de la ley, que va de acuerdo a su visión del orden legal. Y en ese sentido, creo que no hay que sorprenderse, mucho menos hay que indignarse de estas impugnaciones y hay que pues seguirlas con atención. Estos mecanismos de control constitucional se dice que son jurídicamente válidos, pero políticamente o hasta éticamente ¿son válidos? Mira, yo creo que esa crítica se ha hecho, se ha cuestionado que el presidente de la República no debió de haberlo hecho porque pues tuvo una voz en el Congreso Constituyente a partir de sus representantes, pero yo creo que más allá del resultado, más allá de la participación, no significa eso que deba el Ejecutivo, la Procuraduría estar de acuerdo con el resultado final, con la desembocadura del proceso. Yo creo que hay que darle la bienvenida a estas impugnaciones. Es la Suprema Corte de Justicia la que a partir de su interpretación, a partir de su lectura crítica, dará fijeza a la Constitución. De otra manera tendríamos una Constitución bajo sospecha y la única manera en que se logren solventar estos cuestionamientos es a través del propio proceso judicial. Esas fueron las opiniones que tiene Jesús Silva Herzog Márquez en cuanto a la Constitución, que yo diría efectivamente no tiene nada de malo, ¿no? Es parte del espíritu democrático de este país que la Constitución pase por ese tamiz que es la Corte. Lo que a mí sí me preocupa es que leyendo las impugnaciones te das cuenta que sí hay unas que están al vapor y otras que sí presentan aberraciones como lo del secreto profesional, ¿no? Es decir, creo que se puede compartir lo que es técnicamente jurídico de hacer una revisión del control constitucional y el control convencional, pero ya caer en esos excesos de ir para aprovechar este escenario jurídico para tener una regresión en el tema de derechos, yo creo que eso no se debe de compartir. Así es. Comentarles a nuestros amigos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aceptó el recurso de reclamación que hizo Alejandro Encinas, solicitando que la Corte lo considere como autoridad competente para hacer la defensa jurídica de la Constitución de la ciudad en su calidad de expresidente de la Asamblea Constituyente. El recurso de reclamación no quedó con el ministro ponente de las impugnaciones, que es Javier Lainez,
fue remitido este recurso al ministro Alberto Pérez Dayán, quien va a tener que resolver al respecto. Alejandro Encinas confía en que la Corte determinará que es la Asamblea Constituyente y no la Asamblea Legislativa del DF ni el gobierno de la ciudad los que tengan que hacer la defensa jurídica de la Constitución de la Ciudad de México. A propósito de lo que decías, el mismo Alejandro Encinas comentaba que pues una de las impugnaciones de las que se muestran más dolo y más mala fe es la que interpuso la PGR, porque no solo ataca todo lo que es la Carta de Derechos, los artículos que componen ese capítulo, sino que se va contra toda la Constitución argumentando que hubo una falla en el procedimiento a la hora de votar, que debió votarse por 2/3 partes de los diputados que integraban la Asamblea Constituyente y no por las 2/3 partes de los diputados presentes al momento de la votación, que es totalmente distinto, ¿no? Entonces, bajo ese argumento es que Alejandro Encinas dice que, pues, por ejemplo, la PGR también demuestra su dolo porque su acción de inconstitucionalidad, muchos de los argumentos los presenta, pero con base al proyecto del jefe de gobierno, sí, claro, no de la Constitución que se aprobó el 31 de enero, sino del proyecto que el jefe de gobierno presentó el 15 de septiembre del 2016, y por lo que incluso controvierte numerales de artículos que ya no existen, ¿sí? ¿no? O sea que bajo ese sentido es incluso irrisorio, ¿no? Sí, están atacando nada. Y bueno, lo que sigue, el consejero jurídico Manuel Granado nos comentaba que ya están preparando, tienen lista, en la siguiente semana acabarán con la respuesta que el gobierno de la ciudad y que también la Asamblea Legislativa tiene que dar a las 3 controversias constitucionales. Recordemos, las 7 impugnaciones están divididas de la siguiente forma. 4 son acciones de inconstitucionalidad que promovieron el Partido Morena, el Partido Nueva Alianza, la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y las otras 3 son, para juntar este número de 7, son controversias constitucionales que promovieron la Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia y me falta uno, Presidencia de la República. Ya es Presidencia de la República, ya lo comenté, y el Senado. El Tribunal Superior de Justicia y el Senado de la República. El 3 de mayo vence el plazo para que el gobierno de la ciudad presente el informe respecto a las 3 controversias constitucionales. Eso es lo que se viene en el futuro inmediato de este proceso jurídico de defensa de la Constitución. Así es lo que se viene, y además el jefe de gobierno la semana pasada dijo que él, de manera personal, como abogado, estará solicitando una audiencia con todos los ministros para poder exponer su visión y su defensa de la Carta Magna de la Ciudad de México. Así cerramos la entrevista, vámonos a lo que sigue en sustentabilidad. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Ya estamos en sustentabilidad. La semana pasada se dio el anuncio que ya todo el mundo estaba esperando, porque ya se había alargado este gran anuncio desde, pues prácticamente se había anunciado desde que inició el año, cuando se habló, o más bien cuando se vivió la coyuntura del gasolinazo, de que se elevaron las tarifas de los combustibles. Se abrió todo una ruta para empezar a analizar el aumento al transporte público concesionado, pero bueno, explicar que no es todo el transporte público concesionado, porque en eso cabe el Metrobús, y el Metrobús en este caso no aplica, sino solo es un aumento que se trabajó para los micros, los autobuses, las vagonetas y los corredores. Estos corredores de transporte, Reforma, que es periférico, circuito interior, Paseo de la Reforma. Son básicamente los corredores, y uno que otro corredor que hay por ahí que llegan a Santa Fe, pero en fin, son estos los corredores a los que se autoriza una tarifa de $1, sube $1. Fue la noticia que sacudió la semana pasada y que va a aplicar esta semana. A partir de este jueves 27 de abril, todos estos transportes van a aplicar la nueva tarifa de $1 más. Son diferentes tarifas cada uno, porque los microbuses cobraban $4, ahora van a cobrar $5. Los autobuses cobraban $5, ahora van a cobrar $6. Y estos corredores, había algunos que cobraban $6.50, van a cobrar $7.50, y otros cobraban $5.50 me parece, y van a cobrar $6.50. Son 2 tipos de transporte, el ejecutivo y el normal. Entonces queda en $1. Bueno, lo que establece la Gaceta en este acuerdo es
que no podrá ser mayor a $1. También esto es importante que lo sepa la audiencia, porque luego hay microbuseros, camioneros que abusan de la ignorancia de la gente y aplican el cobro de más de $1. Hay que recordar que en estas mesas de negociación, que prácticamente fueron 90 días, fueron 90 mesas, 90 mesas que casi también fueron 90 días, ¿no? De 3 meses, 4 meses la discusión, pero en estas 90 mesas lo que ha comentado el secretario de Movilidad, Héctor Serrano, es que los transportistas pedían el incremento del 100% de la tarifa, es decir, los microbuseros querían cobrar $8, como cobra el Estado de México, ¿no? Como en el Estado de México, los autobuses estaban pidiendo $10. Así es. Y estos corredores hasta $12, que lo cual haría estas tarifas muy elevadas para la Ciudad de México. Ese sí hubiera sido un golpazo al bolsillo de los capitalinos. Y aquí lo que sucedió fue que Héctor Serrano da una justificación en cuanto a que, en primera, no se aumenta el transporte público que administra la Ciudad de México, es decir, el metro, el metrobús, el trolebús y el sistema de movilidad 1, que es lo que sustituyó al RTP. Ellos no aumentan, ellos mantienen su tarifa, porque ese también ha sido un compromiso del jefe de gobierno de todo su sexenio, mantener la tarifa del metro desde que aumentó de $3 a $5, y lo que él dice es, se llegó a una discusión con los transportistas de que el aumento fuera específicamente para mitigar el daño que causó el gasolinazo de Enrique Peña Nieto. Esa es la justificación que dan para este aumento, y que tiene algunas otras vertientes, que es en no generar una utilidad para los transportistas, sino solo ayudarles a mitigar el costo que han tenido este incremento en sus herramientas de trabajo que tienen ellos, todo lo que invierten día a día. Y también el segundo argumento que dice Héctor Serrano es evitar que en algún momento se pudiera presentar desabasto de movilidad en la ciudad, que eso sí sería un gran caos. Hay que recordar que las vagonetas, los microbuses, tienen rutas y ramales que llegan a zonas donde no hay acceso para ningún otro transporte, y efectivamente cada uno de ellos son concesionarios, son estos hombre camión los que tienen estas unidades, y que podría presentarse el caso en el que ellos ya no tuvieran algún día para poder estar subsistiendo en su transporte y optaran por no empezar a dar el servicio, y eso sí sería un gran caos para la Ciudad de México. Pero vamos a escuchar lo que dice el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano, sobre este aumento a la tarifa del transporte público en la Ciudad de México. Normalmente las decisiones que no son populares o impopulares pues, tienen que ser decisiones responsables, y lo que hemos hecho es tomar esta decisión, insisto, única y exclusivamente para garantizar que se dé continuidad al abasto de la movilidad en la ciudad. Nosotros hemos estado durante estos meses dialogando, ya sabes, no faltó quien quiso ver la oportunidad del incremento de la gasolina para tener dividendos o para tener utilidad en sus propias ganancias de los transportistas, y hicieron propuestas, algunas verdaderamente descabelladas, que iban hasta un incremento del 100%. Y todo este tiempo lo que hemos buscado es concientizar y buscar la solidaridad de este sector del transporte, pues para que no repercuta en los muy gastados bolsillos de los ciudadanos. No queremos de ninguna manera generar condiciones de tentación, que es una agresión a los usuarios. Como escuchamos, el gobierno de la ciudad lo justifica de esta forma, y además ofrece una serie de incentivos que, hay que decirlo, es muy importante, beneficiaron no solo a los transportistas acotados, los que van a aumentar, ¿no? Es decir, los microbuses, las vagonetas o los corredores, sino estos beneficios, estas condonaciones, que va a haber algunas del 100%, otras del 50%, van a aplicar también para transporte privado y también van a aplicar para transporte de carga. Es decir, pues ahí sí el gobierno no tuvo de otra, porque al modificar el Código Fiscal, o más bien el Código Fiscal es muy claro al establecer cada uno de los supuestos, entonces está de manera muy general, y pues yo creo que para evitar algún amparo por parte de algún transportista, si solo acotaran a estos transportes estos beneficios, pues obviamente habría
otros ciudadanos transportistas que impugnaran esta resolución. Entonces se generaliza y generan un beneficio para más de los esperados. Bueno, pero como era previsible, pues nadie queda contento. Como el cuetero, ¿no? Sí. El asunto es que como era previsible, los transportistas o algunos de ellos no estuvieron de acuerdo con este aumento porque se les hace insuficiente. Ellos consideran que debió ser un incremento mayor. Hoy, el pasado viernes, dieron una conferencia de prensa, un grupo de transportistas de distintas empresas y que operan también en diferentes ramales y que incluso operan 52, ¿no? en las líneas 2 y líneas 6 del Metrobús. Ellos argumentaban que el incremento debió ser de 3 pesos pues para compensar el aumento en el precio de los combustibles y para abatir el rezago que viene de años atrás en un incremento muy pobre, muy magro de las tarifas del transporte público concesionado en la Ciudad de México. Y también decían que pues digamos catálogo de beneficios que se da a los transportistas paralelo al incremento de tarifas, como el descuento de 100% en la reposición del título de concesión, o de 100% también en la vigencia anual de la concesión, de 100% en el pago de la revista para los años 2012 y 2016, no resuelve para ellos el problema, que al contrario, el hecho de que, por ejemplo, se haga un descuento de 100% en el pago de la revista para los años 2012 y 2016, lo único que alienta es la cultura del no pago, porque premia a los morosos en lugar de beneficiar a los que así han estado cumpliendo con el pago de la revista vehicular. Lo que ellos decían que no es suficiente porque pues también ellos tienen muchos gastos de mantenimiento de unidades y que lo que se verá como consecuencia es que habrá fallas en el servicio, de que algunas unidades tendrán que parar pues porque no se les va a poder dar mantenimiento. Y que incluso ellos anunciaban movilizaciones, dicen que no las harán con sus unidades, pero que sí saldrán a las calles y que emprenderán rutas jurídicas en busca de que se les incremente más el precio de la tarifa. Comentaban que a ellos solo se les citó en 3 ocasiones a la Secretaría de Movilidad y que pues ahí nunca se les dijo y nunca hubo un acuerdo específico de cuánto iba a ser este incremento. Comentarles a nuestros amigos que quienes estuvieron en esa conferencia de prensa pues fueron integrantes, representantes de la Ruta 18, del Grupo Nuevo Milenio, de la Ruta 101, de la Ruta 115, operadores de las líneas 2 y 6 del Metrobús. Vayamos con ellos acusando lo que ellos comentan, que no fue un acuerdo como lo comenta el gobierno de la ciudad, que solo fueron citados algunas veces a la Secretaría de Movilidad y en donde hacen su propuesta de hasta 3 pesos en la tarifa de transporte público. En una supuesta negociación, que para eso no fue negociación, porque nunca se nos dieron ni cuándo ni el cuánto. Jamás nos dieron. Nosotros solicitamos desde un principio para el transporte concesionado, que es el microbús y vagoneta, un incremento de 3 pesos. Con eso más o menos consideramos que resarcamos un poquito del daño. Y para los compañeros de Metrobús era el incremento de 10 pesos por kilómetro. Y eso quiero ser enfático, por kilómetro, no al pasaje, por kilómetro, porque ellos cobran por kilómetro. Que luego se malinterpreta, ¿no? Y salió diciendo el jefe del gobierno que queramos un incremento de 10 pesos. Es una mentira grandísima, de verdad. Es un incremento de 10 pesos por kilómetro, porque a los compañeros de Metrobús les pagan por kilómetro. Y a nosotros, como el transporte tradicional, que es el colectivo, estamos pidiendo un incremento de 3 pesos. Con eso medio resarcemos así que el daño que me dio ocasionando. El último incremento fue en el 2013, compañeros. Esa es la situación que estamos teniendo. Eso es lo que estamos buscando. Esa es la óptica de estos transportistas. También la semana pasada hubo otros transportistas que salieron a respaldar al jefe de gobierno, como lo fue Fernando Ruano, que es el secretario general de la coalición de transportistas de la Ciudad de México. Ellos dicen que entienden la postura del gobierno de hacer un aumento de solo 1 peso, porque pues ellos saben que es una medida antipopular y que aunque no depende de ellos el alza de combustibles, que es lo que los está afectando,
pues entienden o son sensibles en cuanto a que el gobierno es quien se va a llevar las críticas y más el golpeteo político, sobre todo ahora que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, tiene aspiraciones presidenciales y que pues ellos también forman parte del PRD y el PRD está también en una contienda electoral para 2018, pues esto se vuelve un tema de golpeteo político más allá de lo técnico, aunque también la semana pasada el PAN salió a cerrar filas con el gobierno de la ciudad diciendo que pues ellos entendían el aumento y responsabilizaban al gobierno de Enrique Peña Nieto del gasolinazo, que es lo que genera este aumento de tarifas, porque si no estaríamos en el escenario de mantener las tarifas como estaban actualmente. Pero bueno, ahí dejamos este tema, vamos a ver cómo avanza en lo político y también cómo se resuelven o cómo entienden los ciudadanos este aumento, porque de alguna manera todos sabemos que va a lastimar la economía de muchos capitalinos, pero también va a solventar la de los transportistas que ya le estaban viviendo muy complicado con estos aumentos de la gasolina que van cambiando semana con semana. Pero bueno, vámonos a otros temas. En la Ciudad de México sigue el conflicto por el tema del desarrollo urbano, pero tú tienes mejor la película, Alberto, porque has estado platicando con los vecinos de Álvaro Obregón, dándole seguimiento a este caso del colapso de un estacionamiento que se estaba construyendo, de unas traves, en una obra en Álvaro Obregón, en la avenida Toluca, que pues más allá del simple hecho, reflejan que hay una muy fuerte organización vecinal, que no solo están a la expectativa de quejarse de esta obra y ya, sino que traen un plan más ambicioso de alzar la voz para ir resolviendo los problemas legales que existen, que a su juicio son los que van generando estos problemas y estas tragedias. Así es, en la semana que terminó, los vecinos de la zona de Olivar de los Padres, del pueblo de Tetelpan, dieron una conferencia de prensa justo afuera del predio donde ocurrió pues este desastre de la obra que se colapsó y que generó la muerte de 7 trabajadores. Ahí los vecinos dieron a conocer que pues por lo menos en este polígono de la avenida Toluca, la avenida de Desierto de los Leones, tienen ubicados 109 obras que se están edificando de manera irregular, ya sea porque violan los usos de suelo, la altura permitida, la densidad, o porque se están construyendo en zonas de valor ambiental como son las barrancas. Dieron a conocer que por esta situación ellos van a pedir que se modifique el plan parcial de desarrollo para la zona, a fin de evitar que pues sigan proliferando estas obras irregulares, y también van a pedir que se cancele una norma de desarrollo urbano que es la número 23, que permite que en las vialidades primarias, como son en este caso Avenida Toluca y Desierto de los Leones, se permita la construcción de más niveles a lo que se establecen los usos de suelo ya definidos. Ellos dicen que desde que se aprobó esta norma, desde que funciona esta norma número 23, es que han estado proliferando este tipo de obras que pues están generando un caos y problemas de servicios y de vialidades en la zona. Nos hablan en esta conferencia de prensa los vecinos anunciando estas medidas que van a tomar para detener el caos inmobiliario, la proliferación de desarrollos inmobiliarios en esta zona de la delegación Álvaro Obregón. Que es derogar la norma por vialidad que prevalece tanto en Avenida Toluca como en Avenida Desierto de los Leones, que vuelve estas avenidas vías primarias, lo cual permite que en todas las construcciones que dan frente a estas vías se levanten más de los pisos permitidos. Entonces nosotros llevamos 2 años pidiendo que deroguen la norma por vialidad, con 3.500 firmas físicas que se juntaron. A lo que hoy acciones se han hecho muchas. Modificaciones muy válidas las que están señalando los vecinos de Álvaro Obregón. Como te comentaba, Alberto, ellos exponiendo a raíz de una tragedia están buscando corregir problemas que se han venido denunciando durante muchos años, pero que las autoridades han hecho muy poco caso.
Y bueno, creo que también alguna cuestión que se debe de retomar en estos casos es que también ya en la Asamblea Legislativa están buscando entrarle al tema, ¿no? Sí, por lo pronto los vecinos dieron a conocer en esta conferencia que le hicieron llegar un oficio al secretario de Obras de la ciudad para que verifique la labor de los directores generales, directores responsables de obra. En particular el director responsable de obra que estaba a cargo de este desarrollo en este predio del número 481 de Avenida Toluca, para que se revise su actuar y en su caso se le retire la licencia. También lo que comentaban ahí en esta conferencia es que se les ha estado manejando, y como versión oficial, una de las líneas de investigación de la Procuraduría Capitalina es que al parecer un empleado que estaba manejando una grúa golpeó la columna de una de las columnas en la obra, y eso generó el colapso. Lo que argumentan los vecinos no se la creen. Ellos dicen que ellos han estado denunciando desde hace 2 años esta obra porque la edificación de per se es irregular, porque se encuentra en una zona de barranca evidentemente de alto riesgo. Vayamos con los vecinos quienes hacen este anuncio del oficio que le dirigen al secretario de Obras y pues los argumentos de que ellos dan, que no creen que haya sido un error humano el que generó esta tragedia. Están manejando como que es un error de una sola persona que estaba manejando una grúa. Nosotros tenemos esta obra denunciada desde hace 2 años. El piso extra que están haciendo está en una denuncia que planteamos hace 2 años. En el 2015 nos reunimos en la delegación con Antonieta Hidalgo, tenemos una minuta firmada que está aquí enfrente a nosotros. Hace 2 años, está en diciembre del 2015, y todas estas acciones de la mesa de trabajo en gobierno central, la reunión con la coordinación de la Asamblea Legislativa, le hace el diputado Leonel Luna, la reunión con la Secretaría de Movilidad, la reunión con SEDEMA, todo eso lo hemos hecho. Nos acercamos. La otra, voy a leer parte del escrito que se le entregó el día de ayer al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, donde decimos que por esto reiteramos que gire las instrucciones pertinentes para que, adicional a la investigación que obra al DRO respecto a este inmueble, también se investiguen las obras que están realizando en este momento para evitar que solo hayan vendido su firma sin ninguna supervisión de las mismas, la verificación de permisos y se prevengan nuevos accidentes que puedan ser muy costosos para la sociedad. Un llamado a todos y cada uno de los vecinos. Esas son las acciones que tienen previstas los vecinos y bueno, no podría faltar la respuesta de Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, a estas acusaciones, ya que pues le tocan como delegado de Álvaro Obregón y también pues al actual gobierno que es leal a Leonel Luna. Entonces no tardó él en dar una respuesta a por qué tantas críticas, por qué tantas quejas de los vecinos y también qué se ha hecho ante estas quejas, ¿no? Pareciera que la conferencia que dio el de Leonel Luna, eso fue el jueves, la conferencia de los vecinos fue el martes. Pareciera que esa conferencia de Leonel Luna llevaba dedicatoria de respuesta a lo que los vecinos dijeron, porque responde o trata de resolver muchas de las dudas que los colonos mencionaron. Por una parte, Leonel Luna dice que a los vecinos les hace falta información respecto a la normatividad que rige el tema del desarrollo urbano y pues que genera esta situación esta problemática en materia de planeación y de desarrollos inmobiliarios. Una declaración que en su momento sonó un tanto desafortunada porque los vecinos reaccionaron en redes sociales diciendo que sí conocen la normatividad y que por eso le están pensando cambiar, que por eso ellos están argumentando que al menos el plan parcial de la zona del polígono de Desiertos de los Leones y Avenida Toluca se debe modificar. Pero vayamos a esta parte de la conferencia de Leonel Luna, en donde dice que pues hay una percepción equivocada de los vecinos derivada de una mala información. Lo que se requiere es información. Me parece que de pronto ante la falta de información se generan percepciones equivocadas porque los ciudadanos no conocen de los procedimientos administrativos. Es decir, de pronto
vemos una obra y consideramos que está irregular por el solo hecho de verla, pero no consideramos que hay todo un expediente de obra que justamente revisa que esa obra esté en buenos términos, llevándose a cabo. ¿Cuál es la ruta o cuál es? Un tanto cierto lo que dice Leonel Luna, que los vecinos lo toman también como una confrontación, ¿no? Pareciera que va a ser una lucha ahí irreconciliable, vecinos, Asamblea Legislativa en el tema del desarrollo urbano. Esperemos que haya sensibilidad para dialogar los temas y sí entrarle. Por lo visto, el PRD también ya puso en agenda algunos temas que quieren resolver y discutir a partir de estas quejas y este movimiento, ¿no? Así es, en esa misma conferencia de prensa, Leonel Luna daba a conocer que durante el periodo extraordinario que iniciará el 2 de mayo, va a presentar un paquete de entre 6 y 7 iniciativas y puntos de acuerdo orientados a buscar una mejor orden en materia de planeación. Por una parte, presentará puntos de acuerdo para que con la SEDUBI y el gobierno de la ciudad aceleren los trabajos para revisar los programas delegacionales de desarrollo de las 16 demarcaciones, empezando por Álvaro Obregón y Coajimalpa, que son las que presentan mucha atención por parte de vecinos haciendo acusaciones respecto a los desarrollos inmobiliarios indebidos. Y por otra parte, pues también va a presentar iniciativas de reforma al Código Penal para que la violación de sellos sea un delito más grave, que se eleve hasta 9 años la pena en prisión para quien viole sellos, ya sea en obras o en giros mercantiles, que se le quite la licencia a los directores responsables de obra y también la licencia y los permisos correspondientes tanto a las obras como giros mercantiles que violen los sellos. Estos son los anuncios que hace Leonel Luna, que en la presentación de iniciativas, de este paquete de iniciativas que hará en los próximos días. Los programas delegacionales de desarrollo urbano se deben de actualizar cada 5 años, aunque en una ciudad tan cambiante, tan extensa, tan poblada como la Ciudad de México, consideramos que los programas delegacionales de desarrollo urbano se deben ir actualizando cuando menos cada 3 años. Entonces, por ello es que estaremos presentando un punto de acuerdo para la modificación del programa delegacional de desarrollo urbano de la delegación Álvaro Obregón, y sucesivamente estaremos solicitándole a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a cada uno de los distintos órganos político-administrativos el que se inicien con los trabajos para la actualización de los 16 programas delegacionales de desarrollo urbano de esta ciudad. Sobre todo en el artículo 286, para que el quebrantamiento de sellos tenga una sanción de 2 a 7 años de prisión y se incremente además el monto de la multa por el mismo delito, pero que además esta sanción vaya hasta el director responsable de obra, considerando la responsabilidad directamente sobre de él y que implique todo un proceso de carácter penal, pero también la cancelación de la licencia. Es decir, en todas aquellas obras donde se quebranten los sellos de suspensión de clausura, el director responsable de obra se le cancele la licencia correspondiente. Y asimismo, se tenga una sanción directa contra el representante legal de la empresa y se inicie todo un proceso para la nulidad de la manifestación de construcción. Es decir, tener todo el andamiaje jurídico para que quien quebrante los sellos tenga una sanción ejemplar. Por lo menos hay una respuesta favorable de los diputados de escuchar las quejas que hay de los vecinos. Veamos ahora cómo le entran, ¿no? Porque ahí también los vecinos supongo que no estarán muy conformes si estas modificaciones se hacen sin que ellos las conozcan, sin que se escuche su postura, porque seguro, aunque pareciera que son temas en los que pueden ir en conjunto, hay matices en los que no podrían estar poniéndose de acuerdo. Y los tiempos, porque bueno, el periodo extraordinario de sesiones que inicia el 2 de mayo tiene como prioridad sacar la legislación secundaria en materia electoral, claro, para la que hay un plazo perentorio. En la última semana de mayo tiene que estar la legislación electoral porque así lo mandata la Constitución Federal.
Para eso va a ser el periodo extraordinario, no va a ser para legislar en materia de desarrollo urbano. Ahí solo se van a presentar las iniciativas. Ya se verá si en un periodo extraordinario posterior a mayo o hasta el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, se avanza en estas iniciativas de las que habló Leonel Luna. El mismo Luna reconocía en esta conferencia de prensa que en el tema de la revisión y modificación de los programas de desarrollo urbano se pueden tardar entre 6 y 7 meses porque pues, se requieren estudios técnicos muy amplios, hacer estudios de campo, consultas a la ciudadanía, entonces no es algo sencillo. Lo que él decía es que le apuestan a que por lo menos a finales de 2017 existan ya modificaciones ya concretas a la mitad, entre 7 y 8 programas delegacionales de desarrollo urbano. Veremos cómo van avanzando y que no quede solo en buenas intenciones y anuncios pues para taparle el ojo al macho, ¿no? Así es, les dejan una gran responsabilidad, una tarea muy importante por lo que dice Leonel Luna, de que son muchos años en los que no se han reformado estos programas de desarrollo urbano y eso es lo que ha hecho que la ciudad se desarrolle como el pasto, ¿no? Así es. Creciendo por todos lados sin que haya una claridad de qué obra es ilegal y quizá también es a lo que se refiere Leonel Luna en cuanto a que hay mucha desinformación, ¿no? Quizá también ya hay como una crítica generalizada ya de los vecinos de oponerse a todo, ¿no? Ante tanto caos, ante tantas normas, ante un desarrollo urbano tan complejo, ya cualquier obra es mal vista. Pero es que la desinformación también se genera por todo este bagaje amplísimo de normas. Entramado ahí, jurídico, ¿no? Existe una ley de desarrollo urbano, existe un programa general de desarrollo urbano, existen 16 programas delegacionales de desarrollo, existen planes parciales, existen zonas especiales, existen sistemas de actuación por cooperación, existen transferencias de potencialidades, existen normas, como 1000 normas, 1300 en algún momento te dijo, ¿no? El titular de Sedubi, pues conocer todo es imposible. Pues la desinformación también deriva de toda esa complejidad normativa, ¿no? Sí, y que no se ha podido resolver a pesar de que pues después de muchas quejas se logró que se fueran transparentando estos procesos, pero aún así, independientemente de lo que establezca en esta enorme gama de normas, pues muchas veces pasa que también el inmobiliario no lo cumple, la autoridad no lo verifica que lo esté cumpliendo y ahí vienen estas tragedias, ¿no? O sea, porque sí, la normativa también es muy exhaustiva, pero también es muy clara de que se tiene que anunciar y a veces esta falta de información se da porque pues nada más nos enteramos de un día a otro que ya están construyendo algo y no sabemos bien a bien si tiene permiso, si no tiene permiso, si hubo alguna clausura, si se está cumpliendo protección civil, las verificaciones, todo eso también es muy burocrático, muy lento y desgraciadamente no se voltea a ver hasta que hay una tragedia como esta, ¿no? La ciudad sí ha crecido, ¿no? De repente pasamos por una vialidad y vemos que ya están desarrollando algo y pasamos adelante y ya construyeron una plaza o algo nuevo, ¿no? Entonces es muy dinámico cómo ha ido cambiando y lo cierto es que se ha hecho con planes totalmente desfasados a la realidad actual de la Ciudad de México. Entonces vamos a seguir esta historia de los vecinos de Álvaro Obregón que durante muchos años han estado peleando por cuidar y resguardar las zonas, sobre todo de áreas natural protegidas de Álvaro Obregón. Entonces ahí lo dejamos y vámonos ya con la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Esta semana comienza también ya con mucha actividad. Se prevé que sigan varias actividades y giras del jefe de gobierno, pero pues vamos con Aura García, la reportera de Capital CDMX, para que nos platique el panorama de lo que habrá en la Ciudad de México durante esta semana. Hola amigos de Radio Capital, hola Luis, hola Alberto, les comento que para este lunes 24 de abril está previsto que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, asista a la conmemoración de 10 años de la ley que permite la interrupción legal del embarazo. A este acto protocolario también asistirá el secretario de Salud, Armando Agüed, mientras que para las 13 horas del mismo día
se llevará a cabo el anuncio del inicio de la habilitación de la planta de generación de energía del Bordo Poniente, donde estará presente el secretario de Obras y Servicios, Edgar Tungui. Para el martes 25 de abril, esperamos que a las 9 horas se inaugure el foro Alcaldes Hablando con Alcaldes, que se llevará a cabo en el Hotel Marriott de Reforma, y al pasado el mediodía de esa misma tarde, se realizará la presentación de la Oficina de Sustentabilidad Energética para la Ciudad de México, a la que acudirán el secretario de Desarrollo Económico Salomón Chertorivsky y el jefe de gobierno de la CDMX. En lo que respecta a las actividades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, les comento que las sesiones ordinarias terminaron la semana pasada y que para esta semana solamente están previstas que se lleven a cabo las sesiones solemnes del Mérito Ciudadano, el Mérito Policial y el Mérito Deportivo los días 25, 26 y 27 de abril, respectivamente. Asimismo, les comento que el inicio del periodo extraordinario de sesiones está previsto para este 2 de mayo. Eso es lo que tenemos para la semana. Luis, Alberto, un saludo al auditorio. Muchas gracias a Aura García por este reporte. Ya sabemos lo que habrá. Además, habrá este aumento de la tarifa el jueves 27 de abril para que estén todos pendientes. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos la próxima semana con más información. Hasta la próxima semana, amigos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Capital MX-, en nuestro portal de internet es capital-cdmx.org, donde también podrán consultar la información que aquí hemos comentado de manera amplia y profunda. Hasta luego. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @capitalmx-, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.